Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Académicas de Nancy González y cómo estas han tocado nuestras vidas y trayectorias académicas. He aceptado con muchísimo entusiasmo la invitación a participar en esta celebración académica, pues tengo más de 20 años sin contacto con Nancy González y puedo participar hoy haciendo explícita la manera como Nancy contribuyó a mi trayectoria académica. Igualmente, servirá para presentarme aquí ante la comunidad antropológica de la Universidad del Valle de Guatemala, pues estoy invitado para impartir un seminario sobre antropología mexicana en el primer semestre de 2015 y estoy gestionando a marchas forzadas un año sabático para poder compartir con los estudiantes guatemaltecos algunas de las contribuciones de la antropología mexicana. Comenzaré esta conversación haciendo referencia al libro Sodoma y Gomorra del controvertido escritor italiano Curzio Malaparte. En ese libro encontramos una breve historia de un negro africano llamado Semba, nativo de Uganda, que estaba visitando Italia con el propósito de llevar a cabo una investigación etnológica a lo largo de los grandes ríos europeos. Me entusiasmé tanto cuando leí esta pieza literaria, pues representaba la imagen invertida de la dirección cultural dominante, según la cual los científicos han viajado a las diversas regiones del mundo con el propósito de ensanchar sus conocimientos en el campo de la geografía y la antropología. Individuos originarios de la parte norte del mundo han viajado en todas las direcciones, acompañando la expansión económica y política de los intereses mercantiles y capitalistas. En la historia de Malaparte, sin embargo, la presencia de este intelectual africano en una ciudad al norte de Italia llamada Comacchio, una comunidad de pescadores en las costas del mar Adriático, provoca una tremenda agitación y a la vez entusiasmo local, los cuales se convierten en la materia de esta historia fechada en 1885. No les voy a contar la historia, la van a buscar ustedes para leerlas posteriormente. Pero el autor italiano continúa provocando hoy inquietudes y desconcierto entre los lectores contemporáneos, en la medida que van siguiendo esta narrativa donde las cosas están patas para arriba, están alrevesadas. Tengo alguna idea aproximada de lo que pudo experimentar este viajero africano durante su expedición científica por el continente europeo. Tengo, por cierto, una enorme simpatía por este sujeto, por el negro Semba, pues al igual que él, nací en un pequeño país frecuentemente visitado por exploradores y hombres de negocios originarios de los países del norte. En tal sentido, yo mismo podría ser la creación literaria de un imaginativo escritor como Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura. En una historia corta, él podría haber contado que nací y me crié en Guatemala en el seno de una familia moderadamente acomodada, que mi padre era comerciante y vendía mercancías producidas e importadas desde Estados Unidos, máquinas de escribir Remington, que hoy, por cierto, han sido desplazadas por las computadoras. Que mis parientes y compañeros de escuela son empresarios y profesionales arraigados por sus actividades a estas tierras centroamericanas.
Paradójicamente, a este sentido de arraigo de parientes y amigos, y a pesar de los sentimientos de arraigo y pertenencia de los cientos de miles de ciudadanos centroamericanos, estos se vieron forzados a viajar al norte en búsqueda de trabajo y de un lugar más seguro para vivir. Este flujo migratorio de sur a norte fue violentamente intensificado por la intervención extranjera, militar y política en nuestros pequeños países, lo cual ha retorcido también las trayectorias de las historias locales. En tal escenario de una narrativa imaginativa de Asturias, podrían encontrar ustedes mi historia, pues luego de un viaje al vecino país del norte, México, para ser entrenado como antropólogo social, en 1980 me vi involucrado en una expedición de investigación acerca de uno de los grandes ríos de los Estados Unidos. Para entonces ya había adoptado la nacionalidad mexicana y me había casado con una hermosa muchacha de Ciudad Obregón, en el norteño estado de Sonora. Esta ciudad agrícola es el corazón de una extensa superficie agrícola irrigada, alrededor de 500,000 de hectáreas irrigadas. ¿Cuántas caballerías? Tal vez unas 11,000 caballerías irrigadas en el Valle del Yaqui. La mitad de las tierras pertenecen a los indios yaquis, la otra mitad a los colonos mestizos mexicanos. Es ahí donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano el extraordinario potencial de las obras hidráulicas construidas para crear un nuevo paisaje en las extensas llanuras del desierto y como motor de la prosperidad económica regional. Fue así como en tales circunstancias, en 1980, luego de un buen entrenamiento antropológico y fructíferas investigaciones antropológicas en México, que me sumé a un programa de investigaciones para descubrir las formas de cambio social a lo largo de los ríos norteamericanos, en particular el río Tennessee. Las antropologías hegemónicas en países del norte han seguido las huellas de la expansión del capitalismo y han desarrollado estudios en lugares remotos. En cambio, las antropologías del sur comúnmente han acompañado los procesos de construcción de los estados-nación, luego de procesos de independencia y descolonización. En cambio, en los países que adoptaron la vía socialista o se las impusieron, el desarrollo de la antropología ha tenido un papel mucho más acotado. Las pautas del desarrollo de la antropología en las diferentes regiones y países tiene que ser invocado y considerado, pues ustedes podrían preguntarse, ¿qué hay de interés en el río Tennessee como para que un chapín se haya convertido en antropólogo mexicano y se lance a una expedición de investigación antropológica hacia el norte, hacia el Valle del Tennessee? Ustedes estarán igualmente sorprendidos al escuchar esta historia, como cuando conocí y leí la historia contada por Malaparte sobre el africano Semba visitando la comunidad de pescadores en el norte de Italia. Voy a hacer una apretada síntesis sobre la significación y trascendencia del proyecto Tennessee. Podríamos hablar por horas, pero aquí vamos a ser muy breve porque no vamos a perder el foco, que es acercarnos cómo se cruzan nuestras trayectorias con Nancy González. A principios de los años 30, poco después de la Gran Depresión de 1929, el gobierno de los Estados Unidos instituyó un programa regional en el Valle del Tennessee para abordar los problemas socioculturales específicos del sur de aquella nación. Esta fue una respuesta innovadora
para responder a la crisis global del capitalismo mundial. Curiosamente, los antropólogos norteamericanos no estuvieron presentes en este proceso de cambio mientras estaba ocurriendo. Ellos estaban fuera de Estados Unidos haciendo otro tipo de investigaciones. Fueron algunos sociólogos y politólogos y activistas de los derechos de los afroamericanos los que participaron en proyectos de recopilación de datos y denuncia sobre el desarrollo del proyecto. Véase, por ejemplo, el caso del sociólogo de Carolina del Norte, Howard Odum. La importancia del proyecto, conocido por sus siglas en inglés, TVA o Tennessee Valley Authority, entraron en el radar de los antropólogos cuando los países periféricos intentaron utilizar el experimento norteamericano como modelo de desarrollo regional. Los antropólogos participaron activamente en algunos esquemas de relocalización de las poblaciones nativas que resultaron afectadas por la construcción de grandes presas y la formación de embalses artificiales detrás de la cortina de las presas, principalmente en África y en México. Véase los trabajos de Elizabeth Colson, de Brockenshaw o de Alfonso Villarrojas. Entre las apropiaciones del modelo TVA por Tennessee Valley Authority por parte de otros países, sobresale el caso mexicano en el valle del río Papaloapan, pero también de la República del Salvador, el río Lempa, o de Colombia, en el Valle del Cauca, o de Brasil, en el río San Francisco, y en África, los ríos Zambezi y el río Volta. Y podemos extender la lista de estos que tomaron a la TVA como ejemplo. En el caso mexicano diremos que el grupo de investigadores que participó en las llamadas brigadas de convencimiento para que los mazatecos se relocalizaran, descubrieron la enorme complejidad del proceso que estaba en marcha. Y como las poblaciones nativas resistían las actividades planeadas por su gobierno central, esto sorprendía a los antropólogos que no quisieran la modernidad que se anticipaba mediante la construcción de una presa. A partir de esta experiencia, el grupo de antropólogos mexicanos que trabajó en ella constituyó el Instituto Nacional Indigenista en 1948. Estas breves notas permiten señalar algunas de las razones del proyecto emprendido desde México sobre la TVA. En el Valle del Tennessee, un grupo selecto de ingenieros modernistas y visionarios se propusieron poner al servicio de los habitantes del valle la fuerza hidráulica convertida en energía eléctrica, hacer del cauce principal del río un canal navegable, facilitando así el tráfico de mercancías, y proteger a las ciudades situadas en las márgenes del río de las inundaciones cíclicas. Se pretendía construir por primera vez en la historia del mundo un sistema integrado de presas diseñadas para cumplir múltiples propósitos simultáneamente. Se construyeron unas 25 presas de enorme tamaño, unas en las partes más altas para almacenar las aguas y generar energía, y otras en la planicie con esclusas como las del Canal de Panamá para favorecer el tráfico fluvial y a la vez mitigar el impacto de las inundaciones. Estamos hablando de una hazaña tecnológica donde se puso en juego la capacidad de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas que aquejaban a la población sureña. No podemos hablar de aplicación de la ciencia de una forma más explícita. La cuenca fluvial del río Tennessee tiene una extensión de 100,000 kilómetros cuadrados, una superficie similar
a la República de Guatemala. El valle está configurado por fragmentos de 7 estados sureños: Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Alabama, Mississippi y Tennessee. De conformidad con mi investigación, los problemas estratégicos del sur de los Estados Unidos, donde estaba ubicado el Valle del Tennessee, eran la economía de plantación, la segregación racial y el dominio político de un solo partido, el Partido Demócrata, que entonces era un partido conservador. Para hacer una investigación sobre la forma de afrontar estos problemas con los métodos de la antropología, del trabajo de campo, seleccionamos una pequeña subregión, más pequeña, más manejable, para poner en práctica los recursos mexicanos con los que disponíamos, económicos y de entrenamiento. Esta cuenca es la cuenca del río Elk, que está situada en la parte sur central de Tennessee, abajo de Nashville, y la parte norte de Alabama, muy cerca de Huntsville, donde se desarrollaron los cohetes para ir a la luna. En esta región, que podríamos llamar, si todavía se puede decir, típica, para abreviar razonamientos más complejos en esta ocasión, de por qué lo seleccionamos esta zona, los líderes locales se propusieron construir una presa, la presa Timms Ford, mediana, pequeña, y durante 5 años llenaron todos los requisitos burocráticos, cabildearon a los legisladores locales y organizaron a los habitantes de la zona para que participaran en asambleas y mítines en favor de esa presa. A la hora de hacer el análisis del complejo proceso de todos los aspectos que están relacionados con erigir una presa e intentar con ella resolver los problemas de la economía local, es cuando entra en escena Nancy González. Al comenzar a analizar toda la información recopilada en Tennessee, particularmente en el Valle de Elk, donde el rasgo sobresaliente de mi etnografía era la disposición cultural y política de sus habitantes en favor de la construcción de una presa. Hoy casi no se escuchan estas historias de que la gente quiera construir presas, pero este es el caso. El liderazgo local se había propuesto como meta construir una presa y tenían que convencer a la agencia regional, a la TVA. Imagínense que los propios habitantes tuvieran que convencer a la que se había hecho famosas por construir presas. Bueno, estos habitantes del Valle Elk tuvieron que convencer a la agencia regional para que consiguiera los recursos federales para tal propósito. La TVA les puso un buen número de requisitos, como no queriendo hacerla, que en los primeros 4 años estas comunidades del Valle Elk cumplieron satisfactoriamente. Y a la hora buena, al momento de hacer la petición de recursos al Congreso norteamericano, la TVA puso en el proyecto de presupuesto otra presa, otro proyecto en otra región donde no había el mismo entusiasmo entre los ciudadanos ordinarios, sino que era una preferencia de unos pocos interesados localmente y de la burocracia de la TVA. Los norteamericanos que están familiarizados con este caso, esta presa se llama Tellico y esa se volvió un escándalo nacional de la que todos escucharon durante varios años hablar, pero de la presa que querían los ciudadanos del Valle Elk nadie ha sabido hasta que este Semba Chapín llegó a estudiarlo. Entonces, era pues un terrible golpe
a quienes habían luchado con entusiasmo para tener su presa, que la TVA no los apoyara. Así que en lugar de desalentarse, se organizaron y de sus bolsillos sacaron dinero para ir a Washington a cabildear a los diputados y a los senadores. No les voy a describir todo el proceso de cabildeo, pues no contamos con tiempo suficiente, pero lograron su objetivo y consiguieron colocar a la presa Tims Ford en el presupuesto. Hoy puedo contarles así brevemente el núcleo de la etnografía de ese proyecto que ocupa el capítulo más largo de mi tesis, todo gracias a que me encontré en una forma fortuita, no puedo recordar cómo fue que llegué a ese artículo, de Nancy González, publicado en Human Organization en 1972 con el título Sociology of a Dam. Me gustó tanto que me puse a estudiarlo y a traducirlo al español. Nancy González nos plantea un problema metodológico y ético-político que se presentó cuando ella estaba haciendo un estudio etnográfico en la región árida del noroeste de la República Dominicana entre 1967 y 1968. En esos años se anunció el proyecto de construir la presa de Tavera, que proporcionaría agua para la irrigación de las tierras y también generaría electricidad. Se trataba de la primera presa que se construiría en la República Dominicana. Y el anuncio despertó enorme entusiasmo entre los campesinos, entre quienes Nancy González trabajaba. Ella nos dice que si hubiera tomado solo el punto de vista de sus informantes rurales, parecería que la presa iba a ser una panacea a todas sus necesidades más urgentes. Sin embargo, en otros sectores dominicanos y extranjeros, había una actitud crítica con respecto a este proyecto. Una de ellas era que parecía que se entregaría para su realización a una empresa alemana. Y los estadounidenses se oponían, interesados creo yo, veladamente a que se favoreciera a la firma alemana, con argumentos sesgados, es decir, no decían lo que realmente les preocupaba, y enfatizaban que la tasa de interés que ofrecían los alemanes, que cobrarían los alemanes, era muy alta. Por otro lado, los estudios de factibilidad indicaban que los beneficiarios no serían los campesinos propietarios de superficies pequeñas, sino los latifundistas y medianos propietarios. Descubriéndose que el entusiasmo y expectativas de sus informantes rurales eran infundados, tenía que, para saberlo, para informarse, Nancy nos indica que en proyectos de esa magnitud no podemos concentrar nuestra atención solamente en el área de trabajo de campo, sino que tendremos que salir para mirar el fenómeno de la construcción de presas como un fenómeno complejo que involucra a toda la nación dominicana, a su clase dirigente y a las relaciones que este país tenía con el mundo. Aquel artículo me enseñó muchas cosas. En primer lugar, a ordenar la información para descubrir la manera como los actores sociales reaccionan ante diferentes fases de diseño, financiamiento y construcción de la presa. Asimismo, que las presas son edificaciones de gran magnitud donde hay una interacción de los más variados niveles de interacción sociocultural, resonancias de Stewart, donde el nivel local hasta el nivel mundial, articulados por niveles donde operan los intermediarios, las clases dirigentes, las firmas extranjeras, los bancos, etc. A nivel metodológico vemos que el antropólogo requiere de información que no se obtiene por los métodos tradicionales de la antropología, como las entrevistas, la observación participante, las genealogías. Necesitamos acceso a informes que podríamos considerar como clasificados, que circulan entre especialistas y tienen algún grado de confiabilidad. Necesitamos material estadístico y un conocimiento de la historia. Aunque mi estudio sobre la TVA no fue elaborado bajo las premisas teóricas de Carl Wittfogel, no sé si están familiarizados con este autor, pero
les voy a dar algunas indicaciones. Él propuso que las grandes obras hidráulicas en los países áridos se convertirían en un factor clave en la formación del poder político de tipo despótico. ¿Por qué se van a configurar así? Por una configuración de las clases sociales donde los dirigentes políticos dependen de un sector tecnocrático y este sector establece una forma de subordinación de las mayorías campesinas al orden hidráulico. Es una forma de trabajar este concepto de Marx del modo asiático de producción. Bueno, debo señalar, dado que voy a dar una clase sobre antropología mexicana, que esta fue muy influenciada por este autor, a través de intermediarios como Ángel Palerm, Eric Wolf y otros, pues abrió nuevos cauces para concebir el origen de las civilizaciones prehispánicas. Estamos tomando teoría del Asia para aplicarse a Mesoamérica y Perú. De esta hipótesis se sigue una estrecha vinculación entre el orden tecnocrático e hidráulico y las expresiones políticas. Los trabajos de Nancy González en la República Dominicana, como el mío en el Valle del Tennessee, ponen atención a los cambios que ocurren en el orden de lo político de las sociedades donde se construyen grandes presas. Esta es una dimensión que también podemos aplicar a El Salvador, donde desde 1955 una fracción de la élite salvadoreña hizo consideraciones para transformar el río Lempa en un eje de la economía salvadoreña, mientras que otra fracción se aferraba a la economía sustentada por la producción-exportación de café. En el Valle del Elqui podemos encontrar a la élite sureña una división de las clases dirigentes, herederos de las plantaciones esclavistas que sostenían el statu quo, la segregación racial y obstaculizaban la participación de los afroamericanos en las elecciones. Mientras que una nueva generación miraba con preocupación la emigración de los jóvenes a las ciudades y el quebranto fiscal, y no podían con ello sostener las escuelas, los servicios de salud y otros servicios pagados por los ayuntamientos, para superar tal cosa era necesario que los nuevos profesionales pudieran aspirar a ser candidatos y ganar elecciones para puestos locales, alcaldes, jueces de condado, diputados locales, etc. Mi trabajo en Tennessee nos demuestra que en esta élite emergente adoptó la bandera de construir una presa para introducir una nueva agenda social, económica y política. La economía del Valle Elqui no podría depender exclusivamente de la agricultura. Era necesario atraer industrias que no contaminaran para crear nuevos empleos mejor pagados que en la agricultura. En consecuencia, puedo señalar que Nancy González, con su artículo sobre la presa en la Dominicana, me abrió los ojos y me facilitó que yo pudiera interpretar correctamente mis datos. Mi directora de tesis, la doctora Carmen Viqueira, una española trasterrada que se había establecido con su marido Ángel Palermo en México, donde ambos murieron, luego de una fructífera promoción de los estudios antropológicos, al llegar al momento en el que estábamos por integrar el comité de tesis, Carmen Viqueira me sugirió que invitáramos a Nancy González para que formara parte de mi comité de tesis. Me dijo: dado que te ha influido y ayudado tanto para la construcción de tu tesis, invitémosla. Y Nancy aceptó y presidió el jurado que me otorgó el grado en la Universidad Iberoamericana. Creo que quedan 3 o 2, pero voy a apurar el tercer punto de contacto con Nancy. Fei Xiaotun y la vida campesina en China. Volví a ver a Nancy en un congreso de la Sociedad de Antropología Aplicada en 1992, celebrado en Memphis, Tennessee, con la intención de devolver de alguna manera los datos a esa región. Y desde entonces no nos volvimos a escribir, ni a hablar, ni a vernos. Sin embargo, quiero consignar
Otro punto de encuentro que fue la publicación del libro de Fei Xiaotung en español, La vida campesina en China. No podré desarrollar la importancia que tiene Fei Xiaotung en la antropología, pero hemos de decir que Fei Xiaotung trató de sugerir una forma alternativa de industrialización en China, en la que las industrias se localizaran en las comunidades rurales y no que los campesinos fueran desplazados hacia las grandes ciudades. Se quedó, cuando el comunismo comenzó, se quedó en China, no emigró a Occidente, pensando que podría contribuir con la antropología a la construcción del socialismo. Sin embargo, tuvo unos encontronazos con la élite comunista que, como ya mencioné antes, desconfían de las contribuciones de la antropología y lo mandaron a los programas de reeducación. Cuando Kissinger y Nixon en 1972 viajaron a China, en un viaje sorpresivo, los chinos trajeron a Fei Xiaotung de un programa de reeducación para que se entrevistara con los intelectuales que venían en el entorno de Nixon y Kissinger. Él no sabía si aquello era una trampa o una prueba de su lealtad al comunismo. Y entonces hizo declaraciones que dejaron muy desconcertados a los académicos norteamericanos que acompañaron en aquella ocasión. Más tarde, Fei Xiaotung fue rehabilitado, su prestigio volvió a ser reconocido. Le otorgaron el premio Malinowski en la Sociedad de Antropología Aplicada en 1980, creo que fue, y Nancy González consiguió fondos para visitar la aldea Kaishanggong, ubicada a unos 150 kilómetros de Shanghái, sobre el delta del río Yangtze. Me volví a encontrar pues con Nancy González al preparar la biografía e introducción para la publicación en español del libro de Fei Xiaotung, en la colección Clásicos y Contemporáneos en Antropología, de la que soy coordinador. ¿Qué otra mejor oportunidad la que se nos ha presentado para de recuperar este diálogo que este homenaje organizado por la Universidad del Valle para continuar conversando acerca de las contribuciones a la inserción de la antropología en la complejidad del mundo globalizado, de tal suerte que nos permita comprender los fenómenos locales que están entrelazados con la compleja marcha de la economía mundial y la geopolítica. Nancy, nos sentimos muy felices de estar aquí para compartir contigo alguna parte de nuestras vidas que tú has tocado y enriquecido de una forma admirable. Muchas gracias. Estamos un poco sobre el tiempo, pero que se va preparando el siguiente panel. No sé si habrá alguna pregunta o algún punto que se quisiera aclarar con el doctor Melvin. Gracias. Me disculpo antemano que no soy antropóloga, entonces mi pregunta puede ser algo que ya todos ustedes saben, pero me da curiosidad. Conociendo la experiencia que se tiene de tantos años de estudiar estos fenómenos hidráulicos y su interacción con la sociedad, ¿qué lecciones del proyecto en Tennessee o del proyecto en Dominicana tienen para la situación actual de Guatemala, donde hay una construcción tan acelerada de hidroeléctricas de distintas escalas en todo el país? Yo estudié la hazaña tecnológica que hizo famoso y positivo todos los países, tanto de la corriente socialista como de la corriente capitalista en el mundo,
estaban viendo cómo construir presas porque esas serían generadores de energía y serían las que nos llevarían a un mundo moderno. Sin embargo, alrededor de 1980 en adelante, comienza una corriente de resistencia y oposición a la construcción de las presas. Y creo que todavía no se ha hecho el estudio antropológico de dónde proviene, cómo se difundió este malestar y esta resistencia a la construcción de presas. Yo tengo las sospechas de que se trata de la presa Narmada en la India, de la que Nehru se refería como los grandes templos de la modernidad. Pero creo que vivimos en esta fase, digamos, crítica de la construcción de presas por los efectos sobre la biología, sobre los efectos sobre la relocalización de poblaciones que viven en las áreas que van a ser inundadas, por los costos inflados de los proyectos que hacen que los beneficios no siempre están aún en técnica, digamos, económica. En el caso del Tennessee, que conozco bien, se cambió el paisaje de la región y probablemente gracias a que las industrias no acudieron como estaban programadas para asentarse en el cauce principal del río, la TVA comenzó a distribuir la electricidad en las comunidades rurales. Yo creo que la mayoría de las presas se construyen para darle electricidad a las capitales lejanas y los pobladores que están en las cercanías de las presas viven todavía de leña y de velas, etcétera. Entonces, eso hace que ese monstruo pues no toque a mis vidas, pero en el caso del Tennessee, por como situación inesperada, se distribuyó y entonces hay imágenes de los ingenieros, de los técnicos construyendo el cableado en el sector rural. La primera vez que se llevaba la electricidad al sector rural en gran escala, yo creo que eso lo hizo que se amarrara. El Valle del Tennessee es una de las instituciones construidas por Franklin Delano Roosevelt en el New Deal, el Nuevo Trato. Todas ellas han sido desaparecidas desde el gobierno de Ronald Reagan. Se fueron encargando de eliminarlas, o sea, parte de la economía keynesiana fue sustituida por la economía neoliberal. Pero el Valle del Tennessee intentaron desaparecerlo y la población se lo apropió. De manera que ahí tenemos un ejemplo donde la construcción de las presas no necesariamente tiene que ser algo ajeno a la población donde se construye. Bueno, si no, aquí va a permanecer el doctor Melvin y cualquier otra cosa podemos preguntarle más sobre los detalles etnográficos de esa experiencia un poco distinta, ¿no?, del trabajo antropológico que siempre se va no necesariamente al centro, sino hegemónico, como dice Melvin, sino se acuden a otras áreas. Pasamos entonces a la mesa sobre la antropología aplicada a la nutrición. Gracias al doctor Melvin. Y va a estar siendo moderada por Alejandra Colón, con la participación del doctor Hurtado, Elena Hurtado y el licenciado Miguel Ángel Cujo. Bueno, solo un poco para contarles por qué vamos a hablar de nutrición y de antropología médica. Si los jóvenes que están acá tal vez saben o no saben que Nancy como formación inicial es nutricionista y dietista. Entonces ella a su llegada a Guatemala en un principio vino asociada a la nutrición. Desde entonces pues ese es un tema que resurge aquí en la universidad y a través de los diferentes trabajos que se hacen y hasta la fecha es un tema muy contemporáneo y por eso tenemos aquí al doctor Juan José Hurtado, que ha sido catedrático nuestro, antropólogo médico, Elenita, que es su hija y que ha seguido esta tradición mucho más desde la nutrición, pero una antropóloga aplicada por excelencia trabajando en esos temas,
y Miguel, que es la nueva generación en INCAP de nutricionistas que nos hacen preguntas muy difíciles a los antropólogos. Entonces, les doy las gracias. Vamos a hacerlo como un conversatorio un tanto informal, porque tienen todo lo que necesitamos saber, ustedes lo tienen sin mayor esfuerzo, y quería empezar pues dándole la bienvenida, dándole las gracias y contándole a Nancy que mucho de esto es porque sigue siendo un tema que sale, y yo sé que a Nancy le encanta el tema de la nutrición, de la antropología médica, y la mesa de hoy es un poco para ponerla al día de lo que está pasando y también a los estudiantes que se interesan por estos temas. Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar un poco con el doctor Hurtado, a quien le queremos preguntar cómo está la antropología médica y cómo la antropología informa y educa a las nuevas generaciones de médicos en Guatemala, porque esa es una labor difícil que él ha tomado desde hace muchos años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, algo que me es absolutamente placentero estar nuevamente en esta universidad, estar con Nancy y contribuir en una forma mínima a recordar la influencia que ha tenido en la antropología guatemalteca. Así que muchas gracias, Nancy. Y gracias a las autoridades de la Universidad del Valle, al decano del estudio de antropología, a los colegas, etc. Creo que si les contara por qué terminé metido con la antropología, voy a ilustrarles algo de lo que pienso que es la antropología aplicada. Salí de médico de 26 años de edad y me fui a San Juan, Zacatepeques, a una población cachiquel, en donde confronté lo que en esa época no podía entender, que ahora entiendo que era un proceso de una confrontación intercultural. Esa es una visión actual de hace unos años, no fue la que yo tuve cuando estaba oyendo susto, oyendo espantos, oyendo mollera caída, oyendo del ojo, o me sentí muy orgulloso porque cuando me acercaba a un niño sentía que la madre me lo ofrecía para que le tocara la cabecita, igual que se la tocaba el cura, o se la tocaba el alcalde, o se la tocaba alguien de la cofradía, y dice, qué importante, ya estoy casi al lado del cura, del alcalde, de la cofradía. No, era simple y sencillamente porque tenía miedo que si uno le tocaba la cabeza al niño, el niño se iba a enfermar de ojo. Ya en este tiempo comencé a resentir mucho el que me hubieran lanzado a eso y a preguntarme, ¿me había preparado la Facultad de Medicina para ese tipo de experiencia? Y obviamente la respuesta era no. Entonces, me fui al instituto que estaba recién forjado en Guatemala, el Instituto Indigenista Nacional, en donde me acogieron con una frialdad total y dijeron, este tipo raro, joven, que viene de San Juan, Zacatepeques, a preguntarnos qué sabemos de medicina. No me ayudaron en absoluto. Sin embargo, conocí a una persona extraordinaria, que fue el doctor, que es el doctor Richard Adams, y él me hizo regalo de un librito que lo tengo empastado, que lo estimo mucho y que se llama Un análisis de las creencias y prácticas médicas en un pueblo indígena de Guatemala. El doctor Adams había venido con INCAP, que donde tuve el placer enorme, que ha durado toda la vida, de conocer y relacionarme con Nancy. Y el doctor me regaló este librito y lo leí, y en su introducción, tengo que poner anteojos, si no los traje, lo omito. En este librito leí algo que fue para mí la primera sacudida en relación a qué me podía ofrecer la antropología. Este librito fue publicado por el Instituto Indigenista Nacional, el mismo que me había visto como un animal raro, que llegó a preguntar qué era eso de la antropología y aplicada a la medicina. Y él dice, el doctor dice en su introducción, se supone que el personal médico dedicado a proyectos de salud pública y nutrición guarda serio interés en su intento de promover un mejor entendimiento de los hallazgos de la ciencia
con respecto a estos temas. Pero ya sabemos que algún grupo social puede cambiar sus costumbres rápidamente y en una desastrosa desintegración. Tales cambios deben ser introducidos en forma que sean comprensibles para las poblaciones implicadas. Por consecuencia, una comprensión de los sistemas de creencias de la gente con quien uno está trabajando es esencial para el éxito. Fue con este fin que las prácticas y creencias en Magdalena Milpas Altas fueron analizadas para que así fueran comprendidas por el personal médico de cultura occidental. Creo que fue la primera vez que oí la palabra cultura. Y la segunda conclusión o importante, advertencia importante del doctor Adams era: el segundo propósito del ensayo se perfila como un producto accesorio. En el curso del análisis se hizo evidente que el sistema de creencias con respecto a las enfermedades y sus curaciones era completamente divergente del nuestro. Y ahí encontré yo la explicación de qué era lo que me estaba pasando en San Juan Zacatepeques, que estaba frente a un sistema de creencias absolutamente divergente del que había aprendido. No me hice antropólogo en ese momento, pasó mucho tiempo que fuera yo oyendo esas cosas hasta que decidí entrar a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Humanidades, en donde comencé a oír las primeras cosas de antropología. Desde entonces comencé a formar el concepto de que el médico es el médico como el nutricionista, y aquí entra Nancy ya como antropóloga nutricionista también, que no existía en esa época. Comencé a pensar, realmente el médico tenemos que ser un excelente comunicador, número uno. Segundo, el médico, como otras personas, va a ser un cambiador de costumbres. Yo siempre le digo a mis estudiantes de nutrición y de medicina, les digo, ustedes son cambiadores de costumbres, somos cambiadores de costumbres. Entonces tenemos que entender lo que es el cambio cultural, palabras que en esa época no sabía. Mis intereses por la nutrición, por el crecimiento y por el desarrollo me llevaron a ser muy cercano de INCAP, Instituto de Centroamérica de Panamá, del Instituto de la Nutrición, y ahí tuve el privilegio de conocer a Nancy. Esa es la primera etapa de mi contacto con Nancy. Ella me enseñó mucho de aspectos de crecimiento y de desarrollo y aspectos de nutrición infantil, y me fue ilustrando sobre muchas de las cosas que yo no había entendido en San Juan, que todavía medio comenzaba a entender en mi clínica profesional. Tuve discusiones con ella sobre la alimentación de un bebé, la relación de la madre con su niño, el destete o ablactación, palabra que cuando la empleo la gente me dice, ¿y qué está diciendo? ¿Qué es eso de ablactación? Todavía en mi oficina. Y los problemas de la alimentación artificial, y me abrió el camino a una serie de conceptos nuevos, como otros colegas de INCAP me ayudaron enormemente a entender crecimiento y desarrollo. Todo eso me llevó a comenzar a estudiar antropología. Tuve el título de licenciado en Historia en la Universidad de San Carlos, porque todavía no había antropología, y eso me llevó a conocí en esa época a otra persona de quien guardo gran estima y lo siento muy unido a mí, el doctor Robert Hinshaw, que vino a Guatemala. Él vino a hacerse cargo de una cátedra de antropología en los estudios de formación universitaria, estudios iniciales, en el proyecto inicial, que fracasó, y él se quedó con trabajo, con salario, pero sin qué hacer. Entonces fue cuando lo conocí en la Facultad de Humanidades. Él me propuso irme a estudiar, si me gustaría estudiar antropología, y me fui a Kansas con toda mi familia. Vendí la casa, saqué la plata porque tuve una beca de la Fundación Ford que era exigua, pero afortunadamente ya tenía casi, la vendí para irnos con toda la familia,
Y al volver ya reinicié mi práctica profesional, pero con una visión totalmente diferente. Eso me llevó a que durante el terremoto decidiera hacer una ayuda para San Juan Zacatepeques y fundara una clínica de asistencia inmediata, pero que pronto derivó al concepto de una clínica que estuviera medicina orientada muy por la antropología. Y así fue como el doctor Hinshaw, que había venido de Kansas, de la Universidad de Kansas, para ayudar durante el terremoto. Estaba otro antropólogo norteamericano, Jude Panzini, muy buen amigo, y estaba Carl Kendall, que era profesor visitante en esta universidad, y ellos fueron los que me ayudaron mucho a hacer un proyecto en donde la lengua oficial era cachiquel. Los únicos que no sabíamos hablar cachiquel éramos nosotros, pero teníamos intérpretes. Luego comenzamos a hacer investigación y comencé a entender lo que era una asistencia médica culturalmente pertinente. Fue la primera vez que tuve esa impresión o este nuevo conocimiento, y el doctor Rodolfo Herrera Gerandi conoció ese proyecto de 1974 y fue muy interesante que logré fácilmente convencerlo que fundáramos en la Facultad de Medicina, de la cual yo participé en la fundación con él, y fui el primer secretario que metiéramos dentro del pensum un curso de antropología médica, que actualmente continuó manteniendo, e igualmente se comenzó con un curso de antropología nutricional. El lema de esos dos cursos, tanto en la Facultad de Medicina como en la Escuela de Nutrición, el lema fundamental es que conozcan a su usuario. Podríamos decir a su cliente, pero prefiero decir a su usuario, que tenga un conocimiento profundo y logre la participación del usuario en el propio proceso de mejorar su salud, o de prevenir el mantener una buena salud y evitar enfermedades derivadas de una mala nutrición, etc. Bueno, esa es la historia por qué resulté con otro oficio que realmente se integró perfectamente dentro del campo de la medicina y me llevó a profundizar más y realmente a creer que es absolutamente indispensable. Es ahí donde miro el camino para los jóvenes que actualmente estudian antropología y específicamente antropología aplicada. Creo que cada profesional, ahora que oí al doctor Melville en la excelente conversación que ha tenido con nosotros, creo que no ha sido dialogada, pero sí muy aceptada por todos. Creo que cada profesional va a tener un campo de acción en donde requiere el uso de la antropología. Yo creo que ese es el futuro de todos ustedes jóvenes, pero para eso tenemos que convencer a las clases dirigentes, si es que alguien dirige este país, a las clases dirigentes de aceptar antropólogos, porque aquí, doctor Melville, usted estará enterado que el problema de una presa, si no la quieren, se resuelve, como diríamos en buen chapín, a cachimbazos y unos 2, 3 muertos, una ocupación del territorio y afuera todo el mundo, y la presa se hace. Así es como son los proyectos, pero creo que es una labor de todos los jóvenes actualmente de lanzarse en que entienda la gente que hay necesidad de tomar en consideración el sentido que la gente tiene de su territorio, el sentido de su propia identidad. Y creo que eso lo aprendí con muchos maestros, dentro de los cuales aprecio enormemente a Nancy. En la segunda etapa de mi relación con Nancy, voy a contar la última también, pero mi segunda etapa fue como madre de familia. Tuve el gusto de era muy amigo de su esposo, tuve el gusto de estar en el nacimiento de sus hijos, tuve el gusto de ser el pediatra de estos jóvenes, que ahí está uno de los jóvenes muy hermoso al lado de Nancy,
Y ahí cultivamos otro tipo de relación, pero siempre saturada con intercambios de ideas antropológicas. La última idea que me acuerdo que discutí con Nancy, ya no estaba viviendo en Guatemala, fue cuando ella comenzó a hacer unos estudios sobre la afluencia monetaria que tenían los criadores de arveja china, y me contó cómo su dinero lo invertían en pick-ups, y que esos pick-ups, el gasto que les producía era mucho más grande porque no estaban preparados para afrontar la mecanización, y entonces tenían grandes gastos por choques, por descomposturas, por una serie de cosas. Y otro problema muy serio, sus niños dejaban de ir a la escuela porque estaban más ocupados en recolectar la arveja china. Nancy, te puedes dar cuenta cómo recuerdo de nuestras pláticas. En fin, ha sido para mí una invitación muy especial. Me ha traído a colación contarme así rápidamente mi propia historia de cómo llegué a la antropología y cómo creo que el futuro de los jóvenes que estudian antropología actualmente, y especialmente antropología aplicada, creo que está en convencer a la gente, a los dirigentes, que cada profesión necesita un antropólogo al lado, sea porque se va a hacer una presa, sea porque se va a cambiar la estructura de una cofradía, sea porque se va a cualquier cosa. Necesita una gente que realmente, como antropólogo, sea una persona que trata de entender, y entender es situarse en la mente de otro, tratar de lograr entender que hay otras opiniones, que hay otros intereses, que hay otras metas, y que podemos colaborar con otras gentes, no en cumplir nuestras metas, sino en que cumplan sus propias metas. De manera que ese es mi mensaje, y mi agradecimiento a Nancy, que ha sido siempre un placer haberla conocido, haber intercambiado con ella ideas. Podría hablar mucho más, pero aquí termino. Doctor Hurtado, creo que usted es el ejemplo perfecto de cómo un profesional encuentra la necesidad de la antropología y la aplica. Y él fue mi maestro, y después conocí a Lenita y me di cuenta que entre los Hurtados había varios que habían comprendido esta necesidad, y quisiera que tú nos hablaras un poco sobre cómo en tu día a día, en tu vida profesional, la antropología es necesaria en el tema de nutrición, en el tema de salud, siguiendo la trayectoria de tu papá. Muchas gracias, Sale, y gracias por la invitación, gracias a ustedes y a Nancy. Bueno, yo también tengo que decir que desde que entré al INCAP en los años 70, habiendo sacado mi bachillerato fue en psicología y antropología como un minor, y realmente no soy una antropóloga más que heredada, digamos, y luego hice salud pública, pero cuando entré al INCAP yo hice una revisión de literatura de lo que se había hecho en antropología en el INCAP. Estaba el doctor Richard Adams, estaba Alfredo Méndez Domínguez, y estaba también los estudios de Nancy Solien de González sobre lactancia materna, lo que ahora llamamos alimentación complementaria, pero es toda la transición entre la lactancia materna a la alimentación de una persona, de un niño, va dejando la lactancia materna. Y esos estudios, pues yo haciendo la revisión de literatura, fueron muy importantes para mí, para lo que tenía que hacer, porque tenía que trabajar con nutricionistas. Como siempre me pasaba, llego a la casa muy emocionada que estoy revisando la literatura, y mi papá dice: a ella yo la conozco. Y entonces así pues más adelante, y realmente no recuerdo tanto, yo también conocí a Nancy. Alfredo Méndez Domínguez, que lo menciono, él estuvo muy involucrado en los estudios de toda Centroamérica, las encuestas dietéticas, pero también en el estudio de la incaparina. Y yo creo que ahí debe haberse sentido lo que él estudió, puesto que no se hizo una comida muy pertinente para
para la cultura guatemalteca, el atol de Incaparina. La Incaparina como atol. Si después por el costo, por otras cuestiones de mercadeo, no llegó a la población para la que estaba enfocada, y creo que fue otro asunto, pero realmente ahí hubo la contribución de antropólogos estudiando las prácticas de alimentación de la sociedad guatemalteca. Yo creo que este estudio, y no es por casualidad que Nancy, nutricionista en el INCAP y luego antropóloga, haya hecho estos estudios, porque la antropología aplicada es precisamente eso, es multidisciplinaria. El médico, el antropólogo, la nutricionista, el antropólogo, y eso lleva a que realmente se tenga que conocer también el campo de aplicación, que se deba conocer la parte del nutricionista y en este caso del nutricionista o de un médico, para realmente hacer ese vínculo entre lo que se sabe con una disciplina y lo que puede aportar también la antropología. Los estudios del INCAP han sido variados en lo que puede decirse la aplicación de la antropología a la nutrición, y hubo todo un tiempo en que lo que nos dedicamos a estudiar fue, le decíamos casi la antropología de la diarrea, pero es que la antropología de la diarrea, porque como la nutrición, y esto en uno de los primeros artículos de aquí, por lo menos de Guatemala, de Nancy, decía cómo se descontinúa la alimentación de un niño cuando está enfermo. Entonces fue una cosa que nos ocupó mucho tiempo, ver cómo tratábamos de saber cómo influenciaba la infección y la falta de apetito y las creencias de que el estómago no debería recargarse más, y cómo hacer para que esto fuera, que hubiera toda una terapia nutricional en los momentos de la enfermedad. Entonces ese ocupó bastante del tiempo en el INCAP, y estudiando mucho las creencias y las prácticas de alimentación, porque los nutricionistas llegaban muchas veces con sus ideas de la clasificación de los alimentos, las proteínas y los carbohidratos, y esto no tenía pero para nada resonancia con una alimentación basada en el maíz, en la tortilla y en otros complementos de la alimentación. Entonces creo que fue mucho tratar de mostrar cómo la educación en alimentación no iba a llegar por esa vía, sino que se tenía que entender verdaderamente cómo la gente clasificaba o pensaba sus alimentos y cómo los utilizaba y cómo hablaba de su comida, que no tenía muchas veces nada que ver con la parte nutricional y los micronutrientes y otras cuestiones más nutricionales. Y esto pues ha continuado, y me llamaba la atención alguien que participó aquí, Andrea creo, que decía, y no pude hacer un cambio en la metodología porque no me lo habían autorizado. O no, yo creo que muchas veces en todo este andar en la antropología y la nutrición en el INCAP y fuera del INCAP, nosotros tuvimos que hacer muchas innovaciones en cuanto a metodología. Y eso, si uno lo documenta bien la metodología, yo creo que ahí está la clave. Porque dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a aprender realmente cómo enseñar una nueva preparación si no sabemos cómo es que la gente cocina, cómo se les ocurre mezclar los alimentos? Y teníamos unos talleres grandes que pocas nutricionistas querían acompañarme, pero teníamos unos talleres en que les decíamos grupos de cocina para que la gente nos enseñara cómo pensaba y cómo hacía sus alimentos. Y luego, claro, como es una investigación multidisciplinaria, pues ya venían los nutricionistas y podían medir las cantidades y hacer sus análisis de composición nutricional, pero creo que en metodología
hay que innovar, siempre se puede. Hay unas cuantas cosas que hacen observación, entrevista, pero ahí en eso hay muchas variaciones y uno lo que debe hacer es documentar muy bien qué está haciendo en términos de metodología. Algo que también surgió en la discusión y como no traía nada preparado, lo voy a tocar es todo lo de publicación, porque lamentablemente mucho de lo que hemos hecho todos nosotros se queda en esa literatura que pertenece a las empresas con las que hemos trabajado de consultores y es muy poco lo que sale publicado. Yo hoy mismo, que ya cuando Ale me mandó el programa ayer, digo, sí, yo estoy en otras cosas ahora, pero saco y veo que en algún momento escribí sobre un enfoque promisorio entre antropología y nutrición. Ahí lo tenía olvidado, fue para alguna conferencia y entonces ese es algo que también nos tenemos que preocupar, que no se conocen muchos de los trabajos que hacemos como parte de estas consultorías. Y bueno, actualmente el tema de nutrición volvió a saltar con todo lo del Pacto Hambre Cero. Este pacto esta iniciativa de gobierno nos ha vuelto a traer a muchas de los temas y de las cuestiones que nos preocupaban todos estos años en cuanto a la desnutrición y al alto por prevalencia de desnutrición en este país, de desnutrición infantil. Creo que somos el país número 1 en desnutrición crónica. Haití tiene una desnutrición también muy alta, pero no es la crónica la más alta que la de Guatemala. Entonces, se vuelve a centrar el interés en la nutrición y creo que tendríamos que tener mucho más que decir sobre el tema en los programas de gobierno y en, por ejemplo, alimentos complementarios que se están distribuyendo como el Vitacerial o en otros programas como el que tocó Linda de las transferencias monetarias condicionadas y cómo el dinero de esas transferencias puede emplearse en cuestiones, en productos más nutritivos, pero la verdad no se le ha dado suficiente importancia a todos estos aspectos de creencias y prácticas de la población y de cómo traer el tema de antropología en la nutrición y en estos proyectos. No se le ha dado esa importancia. Entonces aquí lo voy a dejar y... Muchas gracias, Elenita. Creo que, como tú decías, el tema se ha vuelto otra vez de moda y de repente todos están descubriendo estos elementos culturales y creo que todos los antropólogos y los nutricionistas que han trabajado antropología sentimos cierta frustración porque parece que se está reinventando todo cuando hay un cuerpo literario, aunque sea gris, pero de estudios antropológicos profundos sobre todos estos temas. Y creo que una de las misiones que tendría que salir de estas jornadas, que sería perfecta viendo los temas que Nancy estudió tanto, sería rescatar este cuerpo literario e incorporarlo a las discusiones que estamos teniendo con los colegas de la Escuela de Historia, pensando que más allá de lo que hablamos con Isabel todo el tiempo, leernos y saber de qué estamos trabajando y saber qué ya se hizo y dónde estamos ahora, creo que es una contribución excelente y tú que estás ahí en las trincheras de la nutrición sabes muy bien que sigue siendo muy pertinente. Entonces, para terminar, tenemos a Miguel, que es el nutricionista joven que nos está planteando cuestiones y con quien hemos tenido bastantes conversaciones sobre estos nuevos suplementos y cómo la antropología debe informar estas políticas alimentarias y debe basarse sobre todo en esos conocimientos culturales y en el respeto a las prácticas y el conocimiento de las prácticas. Primeramente, gracias Ale y Nancy por la invitación. Realmente creo que el campo de la antropología aplicada a la nutrición es algo que nos miran extraños cuando decimos antropología en el INCAP a veces, y eso que estamos en un instituto de investigación. Y iniciando desde ahí, ¿verdad? La nutricionista o dietoterapista lo que quiere ser es flaca, delgada, tener su clínica y usar bata. Entonces nos quedamos en ese estereotipo como profesionales de la nutrición, teniendo un país con 23 idiomas mayas legalmente reconocidos, con prácticas culturales ancestrales, con niños con desnutrición que llegan de 8 de cada 10 en el área de Chile, en el área de Man o en el área
Cachiquel, muy cerca. Sin embargo, empezamos viendo todo este contexto para realmente decir, bueno, la antropología es un campo que viene a complementar la nutrición, y en ese contexto también toco a los padres de la antropología en Centroamérica, creo que es Richard Adams, que en 1927 empieza a describir todo el proceso que viene a dar el contexto de la alimentación y nutrición en Guatemala y en Centroamérica, y realmente delega todo ese principio que creó el INCAP, ¿verdad? Con el doctor Scrimshaw, si no estoy mal, el doctor Noel Solomons, el doctor Ricardo Graziani, que es la generación que sí inició con esos grandes estudios longitudinales de Occidente, el libro de los niños de Santa María Cauqué, donde es una riqueza antropológica lo que hay ahí. Lamentablemente por el terremoto se tuvo que parar, pero todo lo que quedó en ese libro del doctor Mata, los aportes culturales de la población cachiquel que estaba en ese momento en esa transición, y luego ya los estudios que viene generando la doctora María Teresa Mosquera, Elena Hurtado, la doctora Claudia Sáenz, que está caracterizando ya a la población de Occidente, de Totonicapán, hizo todas sus prácticas culturales y de alimentación. Realmente es el contexto donde el nutricionista se debería proyectar para realmente tener un impacto en la alimentación y nutrición. Lamentablemente, por el llamamiento de INCAP como Instituto de Investigación Científica, muchas veces nos ligamos a un número, ¿verdad? Al 0.5, y si es realmente estadísticamente significativo, si realmente el 90% es un número y qué tan válido es, y todo el proceso de creencias, prácticas culturales, alimentación, idioma, los dejamos, bueno, ya saqué un número, 50%, y se acabó. Y todo el complemento cultural que la antropología puede llegar a este número, pues se ha quedado en el vacío. Y realmente actualmente en Guatemala, desde 2005, 2007, creo yo que a toda esa riqueza se viene perdiendo. La última publicación que sacó la doctora Claudia Sáenz fue con una agencia internacional, las prácticas culturales y la alimentación de las tierras altas de Totonicapán, creo que fue el último contexto. Y de ahí para acá todo ha sido pues salud pública, números y nada más. Entonces las intervenciones en alimentación, nutrición y salud con pertinencia cultural han quedado bastante estancadas porque no hay realmente un profesional que esté tanto del campo de la antropología aplicando a la nutrición o a la alimentación, o el que está, el médico formado o el nutricionista formado no conoce los textos sagrados o antiguos, como les llamo yo, de Richard Adams, del doctor Noel, del doctor Ricardo Graziani, de Elenita y del doctor Hurtado. Realmente son pocos los estudiantes que conocen estos contextos y más los profesionales. Hay un libro muy bueno que es El maíz en la alimentación guatemalteca del doctor Ricardo Graziani, y hay un capítulo entero de todo lo que significa el maíz en el contexto guatemalteco y qué ocurriera si realmente este maíz se quitara. Entonces, toda esa riqueza actualmente se está, no quiero decir perdiendo porque espero no que se pierda, sino que se está diluyendo a través del tiempo porque la formación ha sido muy cuantitativa en el campo de la salud y no tan cualitativa, ¿verdad? Y creo que ese es el legado que Nancy ha dejado junto con el acompañamiento. Actualmente se está debatiendo lo que decía Elena, la alimentación complementaria, pero ya eso se había, bueno, demostrado culturalmente desde los 70s, 80s y hasta ahorita lo estamos retomando. Un claro ejemplo en la medicina, la doctora María Teresa Mosquera culturalmente ya definió lo que es el mal de ojo. Ella definió en su libro Prácticas tradicionales de medicina de las comadronas del área de la Paz, si no estoy mal, qué es el mal de ojo, pero es una enfermedad con signos y síntomas, tiene su periodo de edad, su periodo en donde está prevalente, su periodo de cómo tratarlo. Sin embargo, eso, para que un pediatra nos lo acepte y para que un nutricionista nos lo acepte, realmente es el reto, ¿verdad? Y culturalmente está caracterizado. Igualmente la desnutrición crónica y la desnutrición aguda, que son dos términos tal vez muy técnicos y muy de salud, pero en el momento de integrar la parte cultural de por qué la madre no puede darle la leche materna y le está dando alimentación a partir de los 3 meses, porque ella necesita alimentarse y realmente no hay dinero, y lo que le representa dar leche materna, no solo por darlo, sino que culturalmente porque tiene que darle tiempo para que el hombre llegue y pueda cocinar para su alimentación.
es el gran reto que no todos lo conocen, ¿verdad? Porque dicen, bueno, esta señora no está dando lactancia materna porque no se alimenta bien. Y todo el contexto cultural, social y de las comunidades que acompañan todo esto es el gran reto, donde está el gran vacío actualmente. Y comparto también lo que el doctor sentía cuando fue al instituto indigenista en ese entonces. Ahorita llego a un instituto o a una universidad y les digo antropología alimentaria y ¿eso qué es? ¿verdad? O ¿dónde están todas las publicaciones? Y el mismo INCAP, después de 65 años, se ha vuelto lamentablemente muy técnico y muy científico en el área cuantitativa. Sin embargo, los aportes de antropología están quedando muy ausentes y diluidos para complementar, entender todo lo que está ocurriendo en el contexto de alimentación y nutrición en Guatemala. Es por eso los que han estado en las Verapaces, la diferencia entre Saquic y Caquic, y eso que es en San Pedro y en Cobamba, y es solo la masa, la diferencia entre los dos alimentos, pero todo el valor cultural que está para diferenciarse de los sanpedranos de los de la cabecera de Cobán. Muchos lo dicen, bueno, es lo mismo, ¿va? Pero la diferencia cultural de prácticas, tradiciones y conocimientos es el gran reto. Y el gran reto que está ahora viniéndose con las enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Hace 2 semanas, no sé si estuvieron pendientes, pero hubo una estrategia social y cultural a través de una empresa que da cloruro de sodio y que tiene un pollito. Fortificó eso con hierro y cambió el concepto de que eso realmente es dañino para la salud porque es beneficiario para la salud tomando hierro. El cubito de consomé. Y los impactos culturales que va a tener y de salud y de la carga en enfermedades crónicas de aquí a 5 o 10 años, porque ahora ese alimento que ya todos sabían que era dañino, lo están conceptualizando en bueno, con el hierro. Todo lo que esa intervención y empresa quería realizar fue realmente una intervención antropológica, social y cultural, donde entendió, bueno, ya todas las personas en el medio rural y urbano están diciendo que esto es malo. ¿Cómo lo convierto en bueno? Agregándole un valor nutricional y esencialmente sigue siendo dañino y todo eso, obviamente, lo conocemos los que nos gusta realmente el área antropológica, cultural, social, de conocimientos, actitudes y prácticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que agradezco el legado de publicaciones que dejaron y también me agrego a esa iniciativa, ¿verdad? Yo creo que hay grandes cantidades de publicaciones a nivel de antropología, alimentación y nutrición que han quedado como en el limbo de la formación de los profesionales y que realmente es la riqueza que necesitamos para una intervención realmente que tenga impacto a nivel de nuestro país. Entonces, realmente creo que el campo de la nutrición es virgen para los antropólogos y los que quieran agregarse, creo que sería un buen campo de aplicación después de esta pérdida o dilución que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que para terminar voy a retomar unas palabras del doctor Hurtado que dice que parte de nuestro trabajo también es convencer a los dirigentes de utilizar para bien este conocimiento y de darse cuenta que mucho ya ha sido investigado y que hay respuestas que podrían no solo mejorar la vida de las personas, sino también ahorrarle mucho dinero al Estado, ¿verdad? En términos de prácticas que ya se sabe que funcionan o que no funcionan. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, pero aprovecho que hablamos de nutrición y alimentación para invitarlos a almorzar aquí en el atrio de la sala de conferencias. Todos los que están acá están cordialmente invitados y no sé si alguien tiene alguna pregunta para compartir antes de que paremos por esta hora para almorzar. Sí, solo escuchando el panel que hubo antes, yo pensaba que estos dilemas entre qué es lo que hago yo como antropólogo en una comunidad han estado siempre presentes, pero yo creo que la parte ética, la parte de realmente conocer
a la gente que es, de la comunidad y dejarlas ser voceras de su propia situación y de sus propios intereses es muy importante, porque el dilema ha estado siempre, yo creo que es el dilema de la antropología aplicada. Por un lado está la aplicación de los métodos, pero por otro lado también está, por ejemplo, en el caso de la nutrición o de la medicina, el conocimiento científico que dice esto es algo que se quiere implementar. Entonces, el dilema está en el mismo seno del concepto de antropología aplicada y hay que saber cómo manejarlo y siempre de qué lado se va a poner uno también, que es lo que tiene que hacer como antropólogo. Sí, gracias. Es una reflexión muy pertinente porque también hay una responsabilidad muy grande en estos temas y como decía Miguel, puede ser que esos cambios de concepto sobre el cubito vengan también de personas que tienen esa capacidad. Solo un momento, pero yo quiero poner otra cosa hablando de mi amigo, mi colega, el doctor Hurtado, porque él se olvidó una cosa muy importante en mi vida. La primera vez que me había visto fue con este niño, tenía 2 años. Estábamos con mis suegros en Zona 1. Yo casi no les conocí. Mi suegra tenía un animal, no me recuerdo lo que era, ¿verdad? Pero un burro, imagino yo, que pasó en la mañana con la leche. Bueno, no puedo explicar exactamente, no sé si pueden recordar algunos que están acá muy jóvenes. Bueno, ese niño comenzó con diarrea, con fiebre, eso fue terrible y no sabíamos qué hacer. Mi esposo llamó a Juan José. Él llegó y le dijo, ¿qué leche está tomando ese niño? Mi suegra estaba convencida que ese burro tenía la mejor leche en toda la República. ¿Y qué podría decir yo, joven, madre reciente, etcétera? Tenía 8, pero él estaba conmigo. 2 meses tenía el pequeño. Pero yo estaba loca pensando lo que voy a hacer. Entonces, usted le dijo, señora, ya no use ese burro. Yo no pude decir así. Entonces salvó la vida de mi primer hijo. Y muchas gracias por ser mi amigo después. Y, en fin, usted dijo a la señora, hay que ir al supermercado, porque ahora hay leche que está bien, bien puro y debe darla a él.